Bien, ahora vamos a ver las herramientas de seguimiento que el profesor va a utilizar para analizar el estudio de cada alumno a través del Record Manager. Vamos a abrir una clase. Una vez que tenemos abierto el Record Manager, seleccionamos nuestra clase, la abrimos con doble clic y aquí podemos ver en general todos los datos de esta clase. ¿Qué es lo que vemos aquí? En primer lugar, bueno, tenemos nombre de los estudiantes, aquí tenemos el tiempo, esto es el tiempo total de estudio, tenemos días, esto es número de días desde la última sesión de estudios, es decir, aquí vemos 1, significa que estos alumnos estudiaron ayer. Si hubieran estudiado hoy, veríamos ahí un 0. Entonces acá vemos hace 2 días, 8 días, 20 días desde la última sesión de estudios. PTL significa Placement Test Level. Es el nivel de colocación del último Placement Test que hayan tomado. Siempre acá vemos el último Placement Test. Pueden haber tomado 2 Placement Test, pueden haber tomado quizás 3, pero aquí vamos a ver en esta columna el último nivel de Placement Test. STL significa Speaking Test Level. Es otro examen que en este caso esta escuela no lo está aplicando. Es como un Placement Test, pero se llama Speaking Test. Es un Placement Test oral. Pero acá no lo están utilizando. SL, Study Level, es el actual nivel de estudio. Es el actual nivel de estudio. Aquí podemos, por ejemplo, acá vemos alumnos que tienen un nivel de Placement Test de 0.2, pero está estudiando actualmente una lección que corresponde a 0.3. El actual nivel de estudio no es el actual nivel de Placement Test, es en dónde está estudiando en estos momentos, que esto puede variar. No hay que confundirse diciendo, bueno, el alumno está en 0.0 de Placement Test ya obtuvo un 0.2. No, ese es el lugar donde está estudiando, es el actual nivel de estudio. WSS es el promedio ponderado de estudio para todos los cursos. Weighted Study Score. Study Score son los puntajes que se obtienen de acuerdo a los hábitos de estudio del alumno, los hábitos de práctica, que ya vimos en un video anterior en donde el estudiante utiliza el micrófono, utiliza el audífono, botón de repetición, y de acuerdo a sus hábitos de estudio, si está haciendo correctamente esa práctica, lo va a mostrar aquí a través de puntajes positivos o negativos. El WSS es porque nos muestra algo global de todo, ¿no? De todo lo que él está estudiando. Para ver en detalle luego, porque aquí está colocado todos los cursos. Todos los cursos. Si este alumno o estos alumnos estuvieran estudiando además de A1, estuvieran haciendo algunas lecciones de A1 más, aquí también se refleja ese study score. Y vemos que estos alumnos tienen, bueno, muy buenos study score, ¿no? Porque tienen 12, 11, y aquí hay un grupito que tiene en negativo, porque no están estudiando correctamente, no están haciendo las prácticas de manera correcta. Las columnas siguientes son las certificaciones, ¿no? Aquí la mayoría, bueno, todos estos alumnos están estudiando A1. Si hubiera algunos alumnos que estuvieran estudiando otra certificación, aquí veríamos sus datos. Todos los cursos, entonces para ver en detalle lo que están haciendo cada alumno, aquí vemos la clase general, vamos a seleccionar en estos momentos A1. Y aquí vemos toda la clase, también el tiempo de estudio, que esto es muy importante, revisar y controlar que los alumnos estén cumpliendo su tiempo de estudio, de acuerdo al plan para que ellos lleguen a la meta establecida.
el módulo que están estudiando actualmente, cantidad de módulos, aquí Implement Test Level otra vez, nivel de Implement Test. Lo mismo, acá vemos los días de la última sesión de estudio. MTABG es Mastery Test Average, o sea, son los promedios de Mastery Test que hayan tomado. Pueden haber tomado un Mastery Test o dos Mastery Test o más, y aquí vamos a ver el promedio de esos Mastery Test. SS es lo que recién vimos como WSS, pero ahora específico, es decir, este SS corresponde a lo que está estudiando en estos momentos, que es A1. Y vemos acá que tienen muy buenos, algunos son negativos. Por lo general, cuando un alumno comienza a estudiar, siempre va a empezar en cero. Y de ahí en más, va a subir o descender según sus hábitos de estudio. Aquí vemos algunos casos, por ejemplo, aquí la columna Rep es el uso del botón repetición. Recuerden que el botón de repetición es volver a escuchar la voz nativa. Este alumno, por ejemplo, en sus 20 horas de estudio, utilizó 2.422 veces el botón de repetición y está muy bien, porque vemos que es superior a Mic y Head, y Mic y Head están más o menos relacionados y están bien, está bien. Este alumno está haciendo muy bien, fíjense que ya tiene un 10 de Study Score, está haciendo muy bien su estudio, su práctica. Aquí abajo vemos un botón que dice tutor, si hacemos un clic aquí, podemos ver alguna información adicional que, por ejemplo, dice que este alumno tiene buen uso del botón de repetición, tiene buen uso de la grabación de la voz comparado con el número de frases oídas, es decir, el alumno se grabó y se comparó, eso es lo que quiere decir, escuchó, se grabó, escuchó, entonces está muy buen uso de la grabación de voz. Tiene una puntuación alta en los Mastery Test, eso también influye para este puntaje del Study Score. No es solamente la práctica, hay otros factores más que vamos a ver. Tiene buena consistencia en el estudio también, es un alumno que ha estado estudiando con frecuencia, respetando las sesiones. Tiene éxito con las preguntas de comprensión. Las preguntas de comprensión son las preguntas que se hacen en cada ejercicio cuando va a estudiar. Hay una lección, hay una presentación y luego hay ciertas preguntas, ciertos ejercicios que son de comprensión. También el buen éxito, que haya respondido muy bien las preguntas de comprensión, le da un puntaje positivo. Vamos a ir aquí a un botón que dice más detalle y nos da algunos buenos consejos. La repetición frecuente es la clave para aprender un idioma. Grabando cada frase y comparándola con la del hablante nativo ayuda a desarrollar la fluidez, pronunciación y comprensión. La mayoría de los estudiantes deben tener un puntaje de 90 o más si han estudiado las lecciones de forma eficaz. Los estudiantes deben estudiar por lo menos 3-4 veces por semana. Las sesiones de estudio frecuentes son las más efectivas. Ahí le da un puntaje positivo si el alumno estudia con esa frecuencia de 3 o 4 veces por semana, ¿no? Si tiene menos de 3, son 2 veces por semana, no va a tener buenos resultados. Siempre la recomendación que por lo menos sean 3 veces por semana las sesiones. Muy bien, las puntuaciones de comprensión tienen un promedio mayor al 89%. Entonces, y aquí vemos una puntuación de lo que es mala, satisfactoria, buena, excelente. Más de 6, excelente. Esto llega hasta 12. Entonces, aquí el profesor puede ver también a través del botón tutor las recomendaciones, las sugerencias o ver por qué el alumno tiene un puntaje positivo, negativo. Veamos este caso acá. Este alumno, Ana Clara, dice que tiene un study score menos 4 y ya podemos ver rápidamente una de las causas. Repetición tiene 16 veces. Micrófono se grabó 355 veces. ¿Cuántas veces se escuchó a sí misma? 38. Entonces aquí hay que ver qué pasó.
quizás no le funcionaba bien el auricular, pero también vemos que no usó el botón repetición. Pero vemos que se grabó, se grabó, se grabó, se grabó, se grabó, se grabó. Acá vemos también otro alumno tiene 14 veces que usó el botón repetición, pero se grabó y se escuchó más de 300 veces. Entonces, hay que orientar a los estudiantes de que el grabarse y escucharse no sirve de nada si no se compara con la voz nativa. Hay una relación de 3:1, es decir, por lo menos utilizar 3 veces el botón repetición en relación a un uso de micrófono y de audífono. Escucho 3 veces, luego me grabo, me escucho y me comparo. Pero que el hecho de que se grabe y se escuche, yo me grabo, me escucho, me grabo, me escucho, me grabo, me escucho, no sirve de nada. Quizás yo pueda decir, bueno, yo me escucho y me escucho que estoy hablando bien, pero no sirve si no se compara. Entonces tiene que hacer la comparación. Y fíjense entonces que le da un -2. Veamos el tutor que dice. No está repitiendo las frases, o sea, no está usando el botón repetición suficientemente comparado con el número de frases oídas. Tiene buen uso de la grabación de voz comparado con el número de frases oídas. Eso sí, tiene un buen uso de la grabación, sí, se escuchó también, pero no está comparando. Y aquí esta alumna dice, no está repitiendo las frases suficientemente comparado con el número de frases oídas. Y no está escuchando suficientemente su propia voz. Aquí vemos el caso, ella tiene 16 veces el botón de repetición, se grabó 355 veces, o quizás pulsó el botón de grabación, eso no lo sabemos. Ahí el profesor tendrá que indagar con esta alumna cómo está estudiando, cómo está practicando, qué es lo que está haciendo. Y se escuchó 38 veces. Entonces es importante que los estudiantes tengan conciencia de cómo es este ejercicio de práctica. Otro factor es el uso del ABC, del texto. El texto es leer. Se puede leer. Es decir, cuando el alumno escucha una oración una vez, 2 veces, 3 veces, no entiende. Bueno, entonces va al botoncito de texto, que tiene ahí un ABC, botoncito de texto, puede leer y una vez que lee, puede grabar la oración, escucharse, compararse y continuar con el proceso. Pero no es recomendable que abuse de ese botón de texto. Este alumno ya tiene 130, a pesar de que tiene 4, pero tiene 130. Si no lo hubiera utilizado tanto, este study score sería más alto. Quizás un 6. Depende. Depende de cómo esté trabajando. También acá le falta utilizar más el botón repetición, porque le da 4. Vamos a ver el tutor. Miren aquí, demasiado uso del botón de texto comparado con el botón de repetir. Estos consejos también lo ve el alumno, pero él tiene que entrar a su historial de estudiante, así como vimos en el video de las herramientas del alumno, entrar a su historial de estudiante y ver ahí, y ver el botón tutor y va a ver estos mensajes. ¿Por qué le da 4? Bueno, porque tiene buen uso de la grabación de voz comparado con el número de frases oídas. Tiene también buena consistencia en el estudio y tiene éxito en las preguntas de comprensión. Él va respondiendo bien las preguntas de comprensión, pero no está, eso ya le está dando un buen puntaje. Está grabando y se está escuchando muy bien, pero no se está comparando suficientemente. Está leyendo bastante. Ahora, si yo veo que un alumno está leyendo bastante como profesor, eso me va a preocupar porque estoy viendo de que este alumno tiene problemitas de comprensión, necesita leer. Y el programa también, a su vez, lo va
a detener un poco porque hay un mecanismo en todos los cursos que se llama Shuffler. Shuffler. Shuffler significa que cada vez que el alumno ingresa a una lección, y ingresa por segunda vez y por tercera vez, va a encontrar variantes. Variantes en las oraciones. Por ejemplo, una oración que dice I am from California, cuando entra por segunda vez o tercera vez, esa oración va a ser diferente. El personaje va a decir I come from California. Entonces el estudiante debe estar atento a esa variante. Pero también varían las preguntas. A medida que avanza y responde bien las preguntas de comprensión, la segunda o tercera vez que ingrese a esa misma lección, tendrá otras preguntas con mayores dificultades. Y así, si va respondiendo bien, en la tercera, otra sesión más, le da otro tipo de preguntas, otras variantes. Ahora, si el alumno utiliza el botón texto para leer porque no entiende, el programa lo va a detener un poco. No le va a dar más variantes, no le va a dar mayores preguntas o otras preguntas con mayores dificultades porque interpreta que el alumno necesita leer para comprender y lo atrasa un poquito para que se ejercite más. Ese alumno le va a costar avanzar. Entonces es importante cuando el profesor detecta que un alumno lee mucho, sentarse con él, ver esa unidad, por qué está leyendo y hacer quizás algunos ejercicios con él para comprensión. Si esa lección le resulta muy difícil, quizás convenga, trabajar un poquito más en el aula con algunos ejercicios específicos para él o retrocederlo o colocarlo quizás en algunas lecciones de un poquito más fáciles. Hay que ver, hay que detectar cuál es la lección que le cuesta más para que él decide, tengo que leer acá para comprender. Es un trabajito que ahí el profesor tiene que ver. Y lo vamos a analizar ahora a ver qué pasó. Vamos a elegir este alumno. Muy bien, acá vemos el día que estudió, los minutos, el curso, la lección y algunas notas acá que tiene que ver con el nivel que está estudiando. Pero vamos a ver por lección. A mí me interesa ver algunos detalles de este estudiante. Vemos acá que tiene First English, unidad 1. Ya tiene completado más de 80%. Aquí vemos la marca de check. Vemos que también está estudiando First English unidad 2, porque recuerden que cuando él completó 50% de la unidad 1, se abrió la unidad 2 y él comenzó a explorar ahí. Vemos que el 20 de marzo estuvo estudiando ahí. Está estudiando acá también el 20 de marzo. Tiene bloqueada la unidad 3, está bien. Tiene abierto un Mastery Test 1 y 2, pero todavía no es conveniente que lo haga. Debe completar aquí. Entonces, yo quiero analizar por qué este alumno tiene esas dificultades de comprensión, dónde las tiene, por qué necesita leer. Veamos. First English unidad 1, voy a ir a Listening. Si bien él tiene un 70%, tiene un buen avance. Vamos a ver acá una columna que dice nivel. Esta columna nivel en inglés es Shuffler Level, pero en español lo definimos como nivel de comprensión. Para entender más cuáles esos resultados que significan. El nivel máximo de comprensión es 3.0. Que el alumno llegue a 3.0 acá está bien. Eso significa, al llegar a 3.0, que ya comprende el vocabulario de esta unidad, ya utilizó todos los recursos de esa lección,
estudió, utilizó las herramientas de práctica, todo muy bien, practicó muy bien. Pero si no llega a 3.0 significa que tiene dificultades. Algunos estudiantes, lo vamos a ver, algunos ejemplos luego, llegan rápidamente a un 3.0. Significa que entienden muy bien el vocabulario. Entonces aquí yo estoy detectando el problema. Porque si vemos acá, hace 5 de 5, 3 de 3, 3 de 4. El programa después le dio 6 preguntas, respondió 5 de 6, 2 de 2. Entonces, y vemos que no, que le cuesta llegar. Apenas aquí llegó un 2.0 un día, pero después bajó a 0.2, 0.8, 0.8, le cuesta mantener. Significa que aquí tiene un problemita en comprensión, en listening. Quizás como son ejercicios de audio, quizás le cuesta todavía entender el audio. Por eso está leyendo mucho. Escucha a los personajes hablar, hello, my name is, o I am from tal lugar, pero él no, todavía su oído no capta, no. Entonces tiene que leer. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, varios ejercicios con este estudiante, quizás ejercicios extras de audio, de comprensión, de, de escuchar. Vamos a ver los diálogos. Miren qué diferencia aquí con los diálogos en la columna nivel. Rápidamente aquí obtuvo un poco tiempo y llegó a un 3.0. Significa que acá en esta parte de diálogos, los ejercicios que hay ahí, lo capta rápidamente, no tiene problemas. Enseguida llega a un 3.0. Está bien. Es recomendable cuando un estudiante llega a 3.0, bueno, puede ingresar por segunda vez, por tercera vez y es suficiente. O quizás necesite completar hasta 80. Perfecto, completa hasta 80 y ya está. Pero que no siga. Se van a encontrar con casos de estudiantes que se entusiasman con una unidad, se entusiasman con una lección y entran ahí y completan 3.0, 3.0, 3.0, porque ellos quieren quizás acumular hora, tiempo, no sé. Entonces, y aquí ya llegó un 100%, pero acá sigue con el 3.0. ¿Qué sucede con ese alumno? Está perdiendo el tiempo, está estudiando cosas que ya vio. Cuando llega un 3.0, la recomendación que quizás puede entrar hasta 3 veces, pero no más de eso, porque va a estar siempre viendo lo mismo, se va a aburrir, se va a cansar y obviamente va a sentir como que esto es tedioso, entonces no es recomendable. Cuando usted, profesor, vea que un alumno llegó a otro 3.0 y ya ha completado 80%, perfecto, ya no siga más ahí. Si quiere puede entrar una segunda o tercera vez, como revisión o algo así, pero mejor invierta su tiempo en aquella lección, en aquella unidad que todavía no llegó a 3.0. En este caso, listening, vemos que le lleva bastante tiempo, le cuesta bastante. Aquí debe enfocar más el alumno y necesita sí de la ayuda del profesor. Veamos qué sucede con vocabulario. Aquí también. Y aquí vemos un caso que vimos recién, que yo les dije, cuando el estudiante llega en 3.0 ya no continúe más ahí, salvo que sea necesario completar hasta un 80%, pero acá vemos que este alumno llegó a un 100 y más de 100%. Y vemos aquí algo muy interesante. Dice, reached the 20% daily limit for this lesson. Alcanzó el 20% diario, del límite diario para esta lección. ¿Qué significa eso? Que este alumno estuvo estudiando de más esta lección. Y ya no era necesario, ya alcanzó 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, ya conoce esto y si logró un 80% ya no es necesario. Vemos acá que el programa le dio hasta 16 preguntas,
comenzó con 16, le dio 15. Esta variante que a veces le da 16, a veces le da 11, a veces 15, a veces 10, es por el mecanismo este que le mencioné recién, el shuffler. Hay un límite diario, que eso lo vimos en el otro video en donde explico sobre una opción que se llama estudio controlado. Si está marcado eso es para que el alumno no se sobrepase, es decir, que hay un límite de 20% para que el estudiante pueda saltar a otra lección, que no se quede ahí en esa misma, sino que estudie, haga sus 5 o 6 minutos, pase a otra lección, 5 o 6 minutos, otra lección, 5 o 6 minutos, otra lección, 5 o 6 minutos de esa lección. La próxima sesión, que será otro día, vuelve a ingresar ahí y vuelve a estudiar y sigue todo este proceso, lección por lección, 5 o 6 minutos cada una. Entonces, cuando él llega a un 20%, acá vemos que el día 21 de marzo hizo 16%, a las 14:38 a la tarde, y luego más tardecito, 18:37, estudió 4%, y quizá estudió más, pero el programa solamente le suma los 20%, y él puede haber estudiado 30%. Y él quizás ve en su historial de estudio en ese momento que llegó a un 30%. Y él quiere acumular, pero cuando sale del programa, se sincronizan los datos, esos porcentajes que se acumularon más del 20% desaparecen. También el tiempo que él estuvo estudiando, porque acá aparece 8 minutos, 3 minutos, 11 minutos en total, y quizás haya estado media hora. Esos 20 minutos de más desaparecen de aquí, porque ya estuvo en el tiempo límite. El estudiante debe saber eso. Y él ve, cada alumno, cuando se pasa del 20%, ya alcanzó el 20%, cuando alcanza el 20% y vuelve a ingresar a esa lección el mismo día, el programa le da un mensaje que dice: usted ya estudió demasiado en esta lección, por favor pase a otra. Por lo general, en estos casos, cuando vemos que pasaron del 20%, es porque el alumno no hizo caso a ese mensaje. Le dio OK, salió, volvió a entrar, y no llevó el apunte al mensaje y siguió estudiando. Y lo que está haciendo es perdiendo el tiempo, cuando él debería haber invertido más tiempo en aquella lección que todavía no tiene el 3%. Él debería haber buscado, o el profesor orientarlo. Fíjense que aquí en el quiz rápidamente llegó el 3%. Grammar, también pasó lo mismo acá. Rápidamente, aquí llegó un 3%. ¿Para qué seguir más? Está viendo lo mismo, ve lo mismo, ve lo mismo. No debe seguir aquí. Aquí alcanzó más del 100%, según vemos ahí el símbolo. Todos esos minutos invertidos de más se perdieron. Entonces le puede reclamar al estudiante y decirle: profesor, mire, yo estuve una hora estudiando, estudié 30% el día de hoy, y entro ahora y veo que esos minutos se perdieron. Entro ahora y veo que esos porcentajes se perdieron. Este programa no está funcionando bien. Pero es por esto. El alumno también debe entrar a su historial de estudios y ver todo esto. Por eso es muy importante una capacitación a los estudiantes. En lugar de haber invertido tiempo de más aquí, debería haber pasado al focus, y es muy importante el focus, porque el focus son preguntas similares a las que se ven en el Mastery Test y debe estudiarlas. Debería haber pasado al focus, haber venido un tiempito aquí a listening, de ahí pasar aquí también. Se entusiasmó con los números. Y miren acá con los números del 1 al 10, obviamente es una lección fácil.
estudió demasiado, ya alcanzó 3.0, se entusiasmó con los números. Y dijo, bueno, esta lección es fácil, del 1 al 10, la voy a hacer varias veces para acumular horas y acumular porcentaje. Y no se da cuenta que en realidad está perdiendo horas y está perdiendo porcentaje. Aquí vemos todo eso. Entonces es muy importante que el profesor revise todo esto todos los días y ver a este alumno dónde tiene sus dificultades, que es en el listening. Sentarse con él y hacer ejercicio de listening, ejercicios extras. ¿Qué ejercicios puede hacer el estudiante en el aula? Voy a cerrar todo esto. Y miren, bueno, siguiendo con el tema de recién, que el alumno se pasó del límite, quizás quiso acumular y completar en todas estas unidades, completar 80% y lo que hizo es perder sus porcentajes y todavía el programa sigue en un 70%. Si él hubiera hecho como corresponde, hubiera estudiado como corresponde, 5 minutos en esas lecciones, salir y la próxima sesión y no quedarse detenido para acumular porcentajes ahí, eso está perdido. Y bien, ya hubiera llegado a un 80% acá, y aquí, y aquí, y aquí, y está perdido. Entonces, es un punto muy importante tener en cuenta cuando capacitan los alumnos, porque ellos deben tener una capacitación un día y conocer todo esto, conocer qué es lo que él debe conocer, las herramientas de práctica, cómo ver su historial de estudiante, que eso lo vimos en el video del alumno, y cómo evitar que sus datos se pierdan porque se sobrepasa del límite diario. Aquí vemos que este alumno tenía ciertas dificultades en listening. ¿Qué ejercicios puede hacer? Aquí en Extension Activities, y esto no solamente con este alumno, esto es algo muy útil para trabajar en el aula también. Extension Activities, vemos que tiene una hojita, como si fuera un bloc de notas. Yo voy a hacer un doble clic. Y se abre aquí un plan de trabajo. Está aquí Task and Activities, donde hay ideas para trabajar en el aula. Recuerden que la recomendación de Daine es trabajar en grupos. Trabajar en grupos de 4 alumnos. Cada grupo puede tener una de estas actividades para que ellos puedan trabajar y hacer ejercicio de roleplay. Por ejemplo, acá, what is your name? El otro le contesta, I am fulano. Where do you come from? I am from, etc. Where does Alicia come from? Ahí con su compañera. Do you come from Mexico? Etcétera, etcétera. Siguiendo todo el vocabulario de lo que han visto en estas unidades, pero ya personalizada. ¿Mm? Personalizada. My name is Darío, I come from tal lugar, etcétera. Personalizada. Y aquí tenemos otras actividades también para trabajar. O sea, todo lo que vemos acá es el vocabulario que ellos están utilizando en esta unidad. Si vamos a Worksheets, doble clic acá, hay ejercicios escritos que ellos pueden hacer. Entonces aquí vemos unas hojitas para que ellos puedan hacer ejercicios escritos en el aula. Esto se puede imprimir, pueden llevar a la casa y traer como tarea de casa, pero siempre es bueno que trabajen en el aula. Ya en la casa sabemos que a veces
algún hermano mayor le hace las tareas. En la casa es bueno que ellos puedan estudiar a través de algún móvil, alguna tablet o sus smartphones, pero no hacer ejercicios. No, bueno, ejercicios sí, pero no hacer me refiero a los exámenes, ¿m? De Maastricht Test y demás. Si vamos aquí a Teacher Guide, vamos a ver aquí una guía del curso. Hago doble clic y aquí nos encontramos con una guía del curso. Ahí tenemos el Scope and Sequence, que es muy útil para que puedan hacer sus planificaciones. Hay una orientación general, hay algunas actividades para el aula, teaching activities con listening, que se puede hacer con el listening, speaking, grammar, dictation, etc. Y aquí, First English Unit 1 es una guía exclusiva solamente de esa unidad. O sea, tienen de todo el curso completo de First English o pueden ver la de la unidad que están estudiando. Entonces aquí vemos la unidad que está estudiando, los puntos principales, el script de las lecciones. En fin, aquí tienen todo lo que se ve en la unidad. Entonces esas son las herramientas principales para hacer el seguimiento de los estudiantes a través del Records Manager. Las columnas que vemos acá son, bueno, según los cursos que está haciendo. El glosario es el uso del glosario. A veces cuando el alumno va a leer, utiliza el botón de texto. Algunas palabras están en amarillo. Si hace un clic en esas palabras en amarillo, le aparece el glosario, una explicación gramatical, que es útil que los lean, que lo copien. Y eso también le da un puntaje positivo para este score. Lo que dice SRC es Speech Recognition Correct. Es el uso correcto del reconocedor de voz en el primer intento. Pero ese no lo tiene, el reconocedor de voz no forma parte del curso de First English. El reconocedor de voz está en el curso English for Success, New Dynamic English y los demás cursos avanzados. SRA es Speech Recognition Attempts, o sea, son los intentos de uso del reconocedor de voz. Igual, esta función, recuerden, reconocedor de voz, Speech Recognition, está en los cursos de English for Success en adelante. Y este es el índice de éxito con Speech Recognition, solamente para esos cursos. Entonces aquí hemos visto las herramientas principales para hacer el seguimiento de nuestros alumnos.